Seguimos en la epístola, la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que le envía el apóstol Pablo. Si es que búsquenla, por favor. Capítulo 1, versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos, este versículo. Si ya lo tenemos, dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Después de que Pablo le dice a Timoteo qué tipo de espíritu había puesto en él, bueno, pues ahora le da una orden, y es algo muy interesante lo que estaremos viendo en esta noche. Lo que Pablo le pide a Timoteo que haga. Y de verdad que es algo muy interesante. Recordemos, una persona tímida, bueno, pues es muy difícil que haga ciertas cosas, ¿sí? Muchas veces necesita de alguien que esté con él para que lo anime y pues se anime a hacer algunas cosas. Pero en esta ocasión, bueno, pues estaba en Éfeso, Timoteo, a cargo de una iglesia, y pues Timoteo tenía que hacer muchas cosas ahí en este lugar de Éfeso. No solamente corregir lo deficiente en la iglesia, sino también el compartir de la palabra del Señor. Y en esta ocasión Pablo le dice: no te avergüences. No te avergüences. Y pues Timoteo tenía que atender la súplica de Pablo. En otras palabras, Pablo le decía: que no te dé pena, que no te dé pena. ¿Cuántas veces, pues en ese entonces, donde era muy difícil hablar del Evangelio, habría regiones donde los apóstoles llegaron y pues muchos sufrieron persecución, azotes, cárcel, los agarraron a piedrazos. Pablo fue uno de ellos que dice que quedó como muerto en el camino, ahí lo dejaron. Y bueno, tenían que sufrirle para poder hablar de algo que a la gente no le iba a hacer daño. Al contrario, era para bien de la humanidad, no era para mal. El Evangelio son buenas noticias. Y sí es cierto, dentro de esa buena noticia hay una mala noticia. Si la gente no cree, ya es condenada y va a ir a condenación eterna, va a ir al infierno, como dice la Escritura. Entonces, dentro de esa buena noticia que se lleva para la gente que no conoce el Evangelio del Señor, pues hay una mala noticia también para ellos. Y esto también se tiene que decir. No nada más es decirle las buenas nuevas de salvación, sino también esa mala noticia que tiene aquel que no cree en el Señor. Y en ese tiempo, donde apenas se empezaba a abrir camino, donde pues llegaron a lugares donde no se hablaba del Evangelio, pues le tuvieron que sufrir. Y fue pues en parte muy difícil el que la gente prestara oído para ver
qué es lo que les hablaban aquellos que llegaban con un mensaje que no habían escuchado. Si ustedes recuerdan un poquito la historia, pues Pablo, cuando llegó a Grecia, se encontró hasta que ellos, los griegos, tenían un monumento, no tenía nada encima, solo el monumento, y decía al Dios no conocido. Era tanta la influencia que tenían los griegos de buscar, de saber más, de conocer más, que hasta un monumento para el Dios que no conocían ya lo tenían allí hecho. Entonces, pues eran lugares donde difícilmente la gente se acercaba a oír. La gente en Grecia dijeron, pues vamos a ver a este palabrero qué nuevas cosas nos trae, a ver qué nos viene anunciando hoy. Entonces, pues en esta ocasión a Timoteo, Pablo le tiene que ordenar tajantemente: no te avergüences, que no te dé pena. No importa si sufres, no importa si te pasan cosas, no importa si no te oye, tú tienes que dar testimonio de nuestro Señor. Ese era el mandato que le estaba dando Pablo en ese momento a Timoteo. Por eso era tajante y le decía: no te avergüences, tienes que hablar, tienes que abrir tu boca y hablarles a los demás. Y fíjense lo que dice. No dice del Señor Jesucristo. Dice de nuestro Señor. O sea que del Señor que tenía que hablar Timoteo era del mismo Señor que Pablo iba y predicaba en todos los lugares donde él pasaba. Era el mismo Señor. Era lo mismo que Pablo predicaba, lo mismo tenía que ir Timoteo y predicar. No era algo diferente, no, era lo mismo, era lo mismo. En otras palabras, lo que Timoteo leía en las cartas que Pablo le mandaba y lo que Timoteo había escuchado mientras estuvo con Pablo, era lo que tenía que ir Timoteo y dar testimonio de ello, hablarle a los demás, sin que tuviera que apenarse, sin que tuviera que preocuparse. Pablo lo había hecho. Pablo no estaba mandándole a Timoteo a hacer algo que él no había hecho. No, Pablo le mandaba hacer a Timoteo algo que él lo había hecho desde el momento en que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, desde el momento en que el Señor lo encomendó a ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Desde entonces Pablo lo hacía, y de verdad que lo hacía con mucha vehemencia, sin darle pena. Pablo no se preocupó de lo que antes hacía. Eso no le dio vergüenza. Decía Pablo: eso ya quedó atrás. El que yo antes perseguía, asolaba, mataba a los cristianos, eso ya quedó atrás. Ahora prosigo a otras cosas totalmente diferentes. Por eso Pablo iba y predicaba el Evangelio. Y Pablo, no crean que era una persona grandota, fuerte, fornida, no. Pablo era de estatura baja. Sí, Pablo era de estatura baja. Y aún así tenía ese carácter que lo impulsaba a pararse enfrente de la gente y hablarles, levantar la voz, hablar más fuerte que muchas veces el bullicio que la gente hacía. Entonces, en esta ocasión le tiene que decir a Timoteo: no te avergüences, Timoteo, ve y hazlo. Y Timoteo ya sabía que Dios había puesto en él ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Timoteo tenía algo ya dentro de él
que tenía que hacer que no se avergonzara y que fuera y que diera testimonio del Señor Jesucristo, de lo que Él había hecho en la cruz para salvar al más vil pecador. Y Timoteo lo tenía que hacer. Estaba en Éfeso, tenía una iglesia a su cargo, pero no todo se tenía que quedar allí, sino también tenía que salir y hablarles a los demás, dar testimonio de lo que el Señor había hecho en la vida de él. Y lo tenía que hacer ya. No tenía que ponerse a pensar, a meditarlo, a ver si podía o no podía. No. Timoteo tenía que hacerlo ya. Urgía hacerlo porque pues ya sabía que ahí estaban los judíos que estaban metiendo otras ideas, ya sabía que ahí estaban los que seguían a Diana, la diosa de los efesios, y había gente que estaban en contra de lo que hacían los cristianos, porque la gente se estaba convirtiendo y aquellos que vendían, pues sus ganancias estaban viniendo abajo. Ya no había quien les comprara, ya no había quien les hiciera el gasto. Entonces, bueno, había esa problemática ahí y Timoteo tenía que actuar ya. No era para después, sino Timoteo tenía que hacerlo, pero ya. Entonces, al leer estas cosas, Timoteo, pues no le quedaba otra más que obedecerlas, hacerlas, llevarlas a cabo, porque urgía que las demás personas recibieran testimonio de Dios, de lo que había hecho en la vida de él y en la vida de sus consiervos. Y dice Pablo, ni de mí. Fíjense nada más lo que habla Pablo, Dice dar testimonio de nuestro Señor, pero también dice dar testimonio de mí. Dar testimonio de mí. Y para pedirle a otro que no se avergüence de hablar bien de uno, es porque el testimonio de uno ha sido un testimonio limpio delante de los demás. Desde el momento en que Pablo creyó, solo se había dedicado a hablar de Cristo y de este crucificado. No se había preocupado por hablar de otras cosas, no se había preocupado por pedir dinero a las iglesias, no se había preocupado de otras cosas. Solo algo le preocupaba y era precisamente dar testimonio de Cristo y de este crucificado. Por eso en esta ocasión le dice a Timoteo, da testimonio de nuestro Señor, pero también de mí. Si alguien llegaba y le preguntaba a Timoteo acerca de Pablo, él tenía que hablar de Pablo y tenía que hablar bien de Pablo porque él lo conocía también y él sabía realmente quién era Pablo, qué hacía Pablo, a qué se dedicaba. Sabía seguramente Timoteo qué había hecho Pablo antes de que el Señor se le apareciera en el camino. Y todo eso Timoteo tenía que dar y hablar bien de Pablo. No tenía que importarle que le pasara alguna otra cosa mala, sino al contrario, tenía que dar buen testimonio del Señor, de Pablo y seguramente de otros apóstoles que también andaban predicando la palabra del Señor. Y Pablo le dice, de mí, preso suyo. Recordemos que Pablo ya estaba en la cárcel. Pablo ya estaba en la cárcel. Y aún ahí en la cárcel Pablo predicaba el Evangelio. No le importaba que estuviera preso. Ese no era impedimento para hablar del Evangelio.
Seguramente en la cárcel donde lo ponían, Pablo se encontraba a más presos que estaban allí. Seguramente algunos conocían del Evangelio, pero algunos otros no. Entonces Pablo pues ahí también aprovechaba para hablarles a los demás del Señor Jesús. Y seguramente si alguno de ellos salía de la cárcel, pues él lo recomendaba que se juntara con alguno de los apóstoles que estaban en libertad y que también predicaban la sana doctrina, que también hablaban del Evangelio que él, Pablo, hablaba a los demás. Entonces eso mismo quería Pablo que hiciera Timoteo, que hablara de él, que diera testimonio de lo que él hacía y de cómo también dentro del penal Pablo no cerraba su boca para dar testimonio del Señor Jesucristo. Por eso Pablo con toda tranquilidad le dice que diera testimonio de él porque era preso por causa de la palabra del Señor. Entonces, pues imagínense qué tarea tan grande tenía Timoteo. Pero tenía que recordar que con él no estaba solo. Estaba el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios le había dado a él desde el momento en que había creído en el Señor. Entonces esto lo tenía también que mover para que diera testimonio del Señor, de lo que había hecho en su vida, y de Pablo, que andaba predicando y que era preso o estaba preso por causa de la palabra del Señor. Y le dice Pablo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ya decía yo un principio, a muchos de los que predicaron, la gente los agarró, a muchos los mataron, la gente no los quería, no querían que les llevaran algo diferente y sufrieron mucho los cristianos del primer siglo. Otros fueron llevados al Coliseo romano, donde pues fueron despedazados por las bestias. Y no solamente eso, sino fueron usados para burla de toda la gente que estaba llenando el Coliseo y que se iba a divertir de lo que pasaba allí dentro. Entonces, pues muchos sufrieron burla de esa gente, que en lugar de tener compasión, se burlaban, se reían, los asusaban, les decían de cosas, pero ellos no quisieron dejar de sufrir por causa de la palabra, por causa del Señor. Al contrario, estaban gozosos porque tiempo después iban a ver a su Señor. Iban a ver a su Señor. Entonces Pablo le tiene que decir a Timoteo esto: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sé partícipe de lo que yo un día sufrí, en otras palabras le decía Pablo a Timoteo. Por eso es lo que Pablo le estaba mandando a Timoteo. No te avergüences, padece de eso. Yo ya padecí una vez, 2, 3, 4, muchas veces, y aún sigo predicando la palabra, aún sigo adelante al supremo llamamiento del Señor. Así es que Pablo, por esa razón, invitaba, motivaba a Timoteo a que hiciera lo mismo que él había hecho por mucho tiempo, y ahora preso lo seguía haciendo Pablo en la cárcel. Fíjense qué interesante es esto, ¿sí? Tiempos muy difíciles para los cristianos, pero que de todos tenemos un muy buen testimonio de que cumplieron con el mandato que les mandó el Señor. Id por todo el mundo
y predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo hicieron con gusto, por amor a su Señor, al que un día vieron morir en una cruz, al que vieron que fue también con ese gusto, que ahora ellos lo hacían. Un día fue su Señor a morir por ellos y no se arrepintió. Al contrario, llegó hasta esos momentos de morir en una cruz de maldición. Entonces ellos también ahora querían padecer lo mismo que su Señor. Y se sentían gozosos, se sentían dichosos. Dice que Pedro y Silas, después de que fueron azotados, iban gozosos porque habían padecido por el Señor. Iban cantando y seguían predicando la palabra del Señor. No importaba lo que les había pasado, no importaban las heridas que traían seguramente en su cuerpo. Ellos iban con gozo porque habían sido participantes de lo mismo que su Señor. Fíjense qué hermoso, qué hermosas cosas aprendemos de aquellos siervos del Señor del primer siglo. Cómo hicieron lo que Dios les pidió y nunca se avergonzaron de su Señor. Vamos a leer en 1 Corintios, búsquenlo por favor, 9:16. Primera de Corintios 9:16, lo leemos todos juntos. Son palabras del apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice, todos juntos, dice así la palabra del Señor. Pues ya no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y fíjense cómo termina. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo ya no lo veía como algo opcional. Pablo lo veía como una necesidad de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Era una necesidad que tenía Pablo de ir y predicar el Evangelio. No era una opción. Y bueno, pues la opción era que si quería Pablo lo hacía. No, era una necesidad de ir y predicar el Evangelio. Por eso la expresión como termina Pablo este versículo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Sabía que había algo también para aquellos que no van y anuncian la palabra del Señor. Una necesidad. Y Pablo lo tuvo que hacer. Por eso a Timoteo lo estaba instando a que hiciera lo mismo, a que predicara el Evangelio, a que no se avergonzara de su Señor. Y Pablo le decía de nuestro Señor, ni del apóstol Pablo. Yo sé que no todos tenemos algunos dones, o no todos tenemos el mismo don, ¿sí? Algunos tienen el don del evangelismo personal. Y créanme que yo lo he visto y de veras se maravilla uno. Cómo están platicando con alguna persona que quizás no conozcan y cuando los vemos ya están predicándoles el Evangelio. De verdad que es algo maravilloso. Sí. Yo siempre he dicho, a esas personas hay que aprenderles algo, aunque sea un poquito, para que aprendamos también nosotros
a predicarles el Evangelio a todas las personas. Porque aunque no conozcamos a la gente, si nos gusta entablar plática, pues siempre habrá una oportunidad para hablarles un poquito de la palabra del Señor. Siempre la va a haber y siempre se va a abrir una puerta para que por allí podamos entrar y hablarles de la palabra del Señor. Es mentira que no se puede. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. La cuestión es que no nos avergoncemos de que las otras personas se enteren que somos hijos de Dios. Porque muchas veces eso nos pasa. No nos va a pasar nada. No va a empezar la persona a gritar y van a venir un montón y nos van a agarrar, nos van a apresar, nos van a meter de latigazos o nos van a aventar de piedras o nos van a sacar de... No nos va a pasar nada. Lo único que nos puede pasar es que nos digan, no, a mí no, esas cosas no me hable, gracias, muy amable. Eso es todo. No nos va a pasar otra cosa. Al menos aquí en nuestra Orizaba no nos va a pasar otra cosa. Entonces, si no nos va a pasar nada, tenemos que aprovechar precisamente esa oportunidad que se tiene para hablar de la palabra del Señor. Si tienes este don, utilízalo. Utilízalo. De verdad que es algo maravilloso, ¿sí? Hablarles a alguien de ese Dios que es nuestro Dios y dar testimonio de Él. Otros, de ir y orar por los enfermos. Pero cuando usted vaya a orar por un enfermo, si es en un hospital, no se quede nada más con el ir y voy a orar por fulanito de tal y ya me salgo, ya oré por él, ya lo animé tantito y ya me voy. No. Hay otros 5 más que están ahí, que están enfermos. ¿Por qué no va usted a cada uno ofreciendo sus servicios? Los de la religión popular pasan, hay gente que pasa y dice, no quiere que rece yo por usted. ¿Por qué nosotros no agarrar esta oportunidad que se tiene y presentarnos como el Hijo de Dios que somos y orar por cada uno de los que están ahí? Si es que nos dan permiso, si no, pues no pasa nada, ¿sí? Podemos decirles, el Señor les ama, búsquenlo. No necesitamos llevar un mensaje muy elaborado para presentar el Evangelio. Podemos darle una palabra de ánimo. Podemos decirle, el Señor les ama, búsquenlo. Él tiene algo para ustedes. Eso es todo. Algunos otros más, bueno, pues les gusta salir a repartir folletos. Sabíamos de hermanos que ahora con las bocinas portátiles ir y hablar, poner una bocina, un micrófono y hablar. ¿Qué nos pueden hacer? No nos pueden hacer nada. Solamente quitar de ahí y asunto arreglado. Vivimos en un país libre y soberano. Es cierto, hemos escuchado de hermanos que están en algunos lugares donde pues los han llegado hasta matar, hermanos nuestros de aquí, de nuestro país, ¿sí? Pero no sé cuántos sepan que yo veía como 2 leyes, a lo mejor una que conocemos nosotros, pero en los pueblos hay otra ley de usos y costumbres, que es la que rige muchas veces a esos pueblos. Y por esas leyes, esa gente hace y deshace lo que quiere. Y no les dicen nada, o no les pueden decir nada, porque hay una ley que los ampara. Pero aún así, los hermanos que viven ahí siguen predicando el Evangelio, siguen hablando del Señor, no reniegan en contra de su Señor. Al contrario, sufren por el Señor.
y están felices de sufrir por el Señor. A muchos les han quitado sus tierras que con mucho esfuerzo compraron. Los han corrido, les han quitado todo y los han mandado así con lo que tiene puesto y vete. Pero Dios no los ha dejado. Dios no los ha dejado. Les ha dado más todavía, como un día el Señor dijo: ¿que no tenéis ahora más que antes? Las bendiciones de Dios ahí están. Entonces, hermanos, nosotros que pues no nos van a ir a correr de nuestras casas, ¿verdad? No se va a juntar toda la colonia de Dios y nos va a ir a sacar. No nos va a pasar nada. Hermanos, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, de dar testimonio de nuestros hermanos. En lugar de hablar mal de los hermanos, hablemos bien de ellos para que así haya bendición para aquellos que no conocen a nuestro Dios. Vamos a terminar leyendo unos versículos y espero que esto también nos motive a de veras llevar esta bonita labor de hablar de nuestro Señor. Busquen el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Vamos a leer puestos de pie. Vamos a cambiar tantito de postura, ya vamos a terminar. Y fíjese lo que dice, o lo que habla el mismo Señor, porque era el Señor Jesucristo el que empezó a dar estas bienaventuranzas y le empezó a hablar a la gente. Y esto también era para nosotros. Lo leemos todos juntos, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois, gozaos y alegraos, cuando por la causa del Señor os vituperen y os persigan. Somos bienaventurados y tenemos que gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Hay un premio, hermanos, hay un premio. No se va a quedar así nuestra labor. Dios tiene algo preparado mucho mejor para nosotros. Dice un canto: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Qué hermoso. Vale la pena sufrir por el Señor. Busquen ahora el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 40 hasta el 42. También lo vamos a leer todos juntos. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Qué privilegio, ¿verdad? Los habían azotado, los habían intimidado, pero aún así dice que cuando salieron iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Hermanos, espero que esto nos anime también a nosotros y no nos avergoncemos de quiénes somos por la gracia del Señor. Y si alguna vez nos dicen que estamos locos, ¿qué tenemos que decirles? Que sí, los cristianos estamos locos por la locura de la predicación. Así es que no se pongan a discutir con aquel, no, es que yo no estoy loco, el loco eres tú, quién sabe qué. No. Los cristianos, dice la Biblia, que estamos locos por la locura de la predicación. Pero hablamos como si estuviéramos cuerdos. Qué hermoso de veras es hablar de la palabra de nuestro Dios. No nos avergoncemos y cumplamos con esta bonita labor, sea cual sea el don que Dios haya puesto en nosotros. Hagámoslo, tenemos la libertad de hacerla, utilicémoslo. Es para el Señor, no es para el anciano, no es para el maestro de dominical, no es para el líder de jóvenes, no, es para el Señor. Porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ni tampoco de decir que somos sus amigos. Así es que, pues, hermanos, cumplamos con esta labor. Vamos a orar al Señor.